El Fiat G91 es un avión de combate italiano diseñado y construido por Fiat Aviazione, que luego se fusionó con Air Italia. El G91 tiene sus orígenes en la competencia NBMR-1, desarrollado por la OTAN en 1953, que buscaba un cazabombardero ligero. Oficialmente, la competencia buscaba un Lightweight Strike Fighter para ser adoptado como equipo estándar en el aire, por fuerzas de las diversas naciones de la OTAN. Después de revisar múltiples presentaciones, el G91 fue elegido como el diseño ganador de la competencia NBMR-1. El G91 entró en servicio operativo con la Fuerza Aérea Italiana en 1961 y con la Luftwaffe de Alemania Occidental al año siguiente. Varias otras naciones lo adoptaron, como la Fuerza Aérea Portuguesa, que hizo un uso extensivo del tipo durante la Guerra Colonial Portuguesa en Angola y Mozambique. El G91 disfrutó de una larga vida útil que se extendió a más de 35 años. El G91 permaneció en producción durante 19 años, durante los cuales se completaron un total de 756 aviones, incluidos los prototipos y modelos de preproducción. Las líneas de montaje se cerraron finalmente en 1977. También se utilizó como base para un desarrollo bimotor, el Fiat Air Italia G91, y como resultado de las experiencias de la Guerra de Corea, junto con los conceptos recientemente desarrollados de cooperación aérea, los miembros de la OTAN reconocieron la necesidad de reequipar sus inventarios con un avión de ataque a tierra propulsado por reactores. En diciembre de 1953, el Comando Supremo de la OTAN emitió especificaciones para un nuevo avión de apoyo táctico ligero. Se invitó a los fabricantes europeos a presentar sus diseños para este puesto solicitado del Lightweight Strike Fighter. El G91 fue diseñado con esta especificación por el ingeniero italiano Giuseppe Gabrielli, de ahí la designación G. La competencia estaba destinada a producir un avión que fuera liviano, pequeño, prescindible, equipado con armas básicas y aviónica y capaz de operar con un apoyo mínimo en tierra. Estas especificaciones se desarrollaron por dos razones. La primera era la amenaza nuclear a las grandes bases aéreas, muchos aviones más baratos podían dispersarse mejor, y el otro era contrarrestar la tendencia hacia aviones más grandes y costosos. Los requisitos técnicos especificados incluían una distancia de despegue de 1100 metros sobre un obstáculo de 15 metros, la capacidad de operar desde pistas de aterrizaje y carreteras de césped semipreparadas, una velocidad máxima de Mach 0,95, un alcance de 280 km con 10 minutos sobre el objetivo mientras posee un peso máximo de 2.200 kilos en vacío y 4.700 kilos de peso máximo. Los requisitos del equipo fueron la presencia de protección blindada para el piloto y los tanques de combustible, junto con disposiciones alternativas de 4 ametralladoras de 12,7 mm o 2 cañones automáticos de 20 o 30 mm. Se consideró que estas especificaciones operativas no eran fáciles de cumplir en ese momento. El desafío de proporcionar un motor que cumpliera con los requisitos de ligereza y potencia, confiabilidad y facilidad de mantenimiento se resolvió utilizando el turborreactor Bristol Siddeley Orpheus, que se encontraba al comienzo del desarrollo en el Reino Unido. El desarrollo de este motor fue ayudado por una contribución sustancial del Programa de Desarrollo de Armas Mutuas de los Estados Unidos. 9 de los 10 diseños que se presentarán posteriormente a la competencia fueron propulsados por el motor Orpheus. Con el fin de evaluar las ofertas que varios fabricantes de aeronaves presentaron en respuesta, un comité especial del Grupo Asesor para Investigación y Desarrollo Aeronáutico, AGAR, llevó a cabo evaluaciones exhaustivas. Los diseños se solicitaron dentro de los 2 meses posteriores al concurso, tiempo en el que se realizaron una variedad de presentaciones, principalmente de empresas europeas. Además del G91, estos incluían Northrop N-156, Dassault Mystère 26, Sud-Est Baroudeur, Air Force Sagittario 2 y Breguet BR-1001 TAM. El 18 de marzo de 1953 estos diseños presentados comenzaron a ser evaluados formalmente por el Comité AGAR, que estaba bajo la presidencia de Theodore von Karman. El proceso inicial de selección del proyecto tardó 18 meses en completarse. El 3 de junio de 1955 se anunció que el Fiat G91 había sido seleccionado como el diseño más prometedor. De las presentaciones, los 2 proyectos ganadores fueron, en orden, el Breguet BR-1001 TAM y el Fiat G91. Posteriormente se añadió un tercer diseño de avión, el Dassault Mystère 26. Como resultado de la selección del G91, se recibió un pedido inmediato de 3 prototipos y un total de 27 aviones de preproducción. Fiat se dedicó rápidamente a desarrollar el concepto hasta la fase de prototipo. Durante esta fase se produjeron cambios notables en el diseño, como incrementos en el peso máximo de la aeronave debido a la incorporación de equipos suplementarios y medidas de refuerzo estructural.
El 9 de agosto de 1956, el prototipo G91 realizó su primer vuelo en el aeródromo de Caselle, Turín, Italia. Fue pilotado por el piloto principal de pruebas Riccardo Vignamini. En consecuencia, el G91 había logrado una ventaja de 7 meses sobre el prototipo Dassault y casi un año por delante del Breguet Town. Una serie intensiva de vuelos de prueba siguió al vuelo inaugural del tipo. Estos no estuvieron exentos de contratiempos. El problema más grave descubierto durante estos fue la presencia de vibraciones aeroelásticas, dando lugar a una serie de vuelos de investigación para resolver esta condición. El 20 de febrero de 1957, durante un vuelo de prueba destinado a explorar los límites de la envolvente de velocidad carga de la aeronave, las dificultades llevaron a la destrucción del primer prototipo G91. La causa de la pérdida del prototipo estaba relacionada con problemas encontrados con el sistema de control horizontal que habían provocado una falla estructural. Esto llevó a que el conjunto de la cola se sometiera a pruebas rigurosas para identificar la causa de la falla. El trabajo de reingeniería que se había realizado para solucionar el problema de la vibración fue muy extenso y resultó en que el segundo prototipo se equipara con una cola más grande, un dosel de 6 centímetros, 2 pulgadas, más alto y la adición de una aleta ventral. El segundo prototipo tuvo otras modificaciones, incluida la instalación de un armamento completo y un motor Orpheus más potente capaz de 4.850 libras. En julio de 1957, el segundo prototipo realizó su primer vuelo. No fue enviado de inmediato a participar en el proceso de evaluación final. Tanto el tercer como el cuarto prototipo del G91 se enviaron posteriormente a Francia para continuar con los vuelos de evaluación. La selección final de los diseños competidores estaba prevista para finales de 1957. En septiembre de 1957, en el Centre d'Essais en volumen en Bretigny-sur-Orge, Francia, los 3 tipos de aviones rivales se reunieron para realizar pruebas de evaluación. Durante estas pruebas se afirma que el avión italiano entregó un rendimiento impresionante. En enero de 1958, el Fiat G91 fue declarado oficialmente ganador del concurso. En abril de 1958, tras una reunión de ministros de defensa de la OTAN, se llegó a un acuerdo de que el G91 sería el primer caza de ataque ligero de la OTAN y que sería seguido en 1961 por una versión desarrollada del Breguet Town. En mayo de 1958 se programó una reunión de producción para discutir la producción de la aeronave con el apoyo financiero de los Estados Unidos. Los estadounidenses proporcionarían parte del financiamiento para los aviones franceses, alemanes e italianos, además de pagar los aviones turcos. Los ministros de defensa llegaron a un acuerdo para encargar 50 aviones para cada país. Dados los grandes intereses económicos y comerciales en juego, hubo cierta controversia en torno a esta decisión. Después de la pérdida del primer prototipo G91, el gobierno francés prefirió continuar con el desarrollo del Étendard diseñado localmente. El gobierno británico también ignoró la competencia para concentrarse en la producción de Hawker Hunter para el mismo papel. El gobierno italiano había elegido encargar el G91 para la Fuerza Aérea Italiana antes de que se conocieran los resultados de la competencia. Estas máquinas de preproducción más tarde servirían durante muchos años con el equipo acrobático italiano, el Frecce Tricolori, designado como G91 PAN. En 1957 Fiat Aviazione estaba en proceso de establecer la primera línea de producción para el G91 en sus instalaciones en el aeropuerto de Turín Air Italia, Piamonte, Italia. En total, Fiat construyó 174 G91 de varias variantes para Italia, junto con 144 variantes G91R, 3 adicionales para Alemania Occidental, incluidas 50 que habían sido ordenadas y luego canceladas por Grecia y Turquía. El primer pedido fue de 50 aviones de Air Italia, luego Dornier y otras empresas alemanas hicieron un pedido de 232 máquinas, que luego se aumentó a 294. La Luftwaffe Fuerza Aérea Alemana también compró 44 G91 T3, 2 entrenadores de asiento y otros 22 se produjeron en Alemania, finalizando la producción en 1972. El pedido alemán implicó una serie de producción de 294 G91 que fueron construidos en Alemania bajo un acuerdo de licencia de producción por Flugzeug Union Süd, un consorcio de antiguos competidores Messerschmitt e Inkel y Dornier. Messerschmitt produjo el fuselaje delantero y el ensamblaje de la cola, Dornier fabricó el fuselaje central junto con el ensamblaje final y las pruebas de vuelo, mientras que Inkel fabricó el ala. El G91 tiene la distinción de ser el primer avión de combate fabricado en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. El 20 de julio de 1961, el primer G91 construido en Alemania realizó su primer vuelo desde el aeródromo de Oberpfaffenhofen. Air Italia también negoció un acuerdo de fabricación de licencia integral para el motor Orpheus que impulsaba el tipo.
Messier Bugatti Douty produjo el tren de aterrizaje del avión. El G91 también fue considerado por varias naciones, incluidas Austria, Noruega y Suiza. A principios de 1961 se enviaron 4 G91 a los Estados Unidos para participar en un programa de evaluación formal para el ejército de los Estados Unidos. Estos aviones fueron sometidos a varias pruebas de evaluación, la mayoría de las cuales se llevaron a cabo en Alabama y Nuevo México. El ejército de los Estados Unidos estudió el uso del tipo como posible avión de control aéreo avanzado. Sin embargo, el servicio cedió posteriormente todas las operaciones de aeronaves de ala fija a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y por lo tanto, no se prosiguió con la futura adquisición G91. El Fiat G91 es un avión de ataque a tierra táctico ligero diseñado para ofrecer simplicidad y agilidad. Es un avión subsónico impulsado por un solo motor turborreactor Bristol Sea Delay Orpheus. Una función clave de la aeronave es su capacidad de campo corto, habiendo sido construida con una estructura robusta para soportar las demandas impuestas por operaciones de alta intensidad y el uso de pistas de aterrizaje semipreparadas. El tren de aterrizaje está equipado con neumáticos de baja presión para el mismo propósito. La misión estándar del G91 era el ataque de objetivos dentro de un radio de 170 millas de su base con un tiempo de merodeo típico de 10 minutos, viajando a máxima velocidad en el área de combate y atravesando a velocidades de crucero. El fuselaje totalmente metálico utiliza métodos de construcción convencionales y sencillos, siendo un diseño semi-monocasco fabricado en 3 secciones. La sección delantera, que se produjo por separado de las demás antes de remacharse al centro del fuselaje, contiene varios equipos de radionavegación y comunicación, como radiogoniómetro, transpondedor, radio de frecuencia ultra alta, UHF, e identificación de amigo o enemigo, IFF. La nariz contenía típicamente un total de 3 cámaras. La cabina se coloca directamente encima de la entrada de aire del motor montada en la barbilla. Está rodeado por 3 lados con acero. Blindaje, el parabrisas de vidrio también está blindado. La cabina está equipada con un asiento eyector Martin Baker Mk4. Está presurizado y equipado con controles de clima controlados manualmente. La sección central del fuselaje alberga la bahía de armamento, que se encuentra debajo de la cabina, y los 7 tanques de combustible divididos, que están protegidos contra daños por fuego desde tierra mediante placas de blindaje. La bahía armamento puede acomodar hasta 4 ametralladoras de 12,7 mm M2 Browning, con 300 rondas de munición por arma de fuego, o alternativamente hasta 2 cañones DEFA de 30 mm con 120 disparos por cañón. Otras municiones incluyeron varios cohetes y bombas, mientras que las cápsulas de armas y los tanques de caída externos se pueden instalar en puntos duros instalado en el ala. Tanto las armas como las municiones en la bahía de armamento estaban montadas en puertas de panel que podían ser removidas fácilmente e intercambiadas rápidamente por 2 hombres durante el rearme en tierra. Además se incorporan varios paneles de acceso para permitir que las tareas sencillas de mantenimiento de campo se realicen fácilmente en el tipo. El G91 está equipado con un ala en flecha que utiliza una estructura de 2 largueros totalmente metálica. Los paneles exteriores se pueden desmontar para su transporte o fácil reemplazo, mientras que la sección central es integral con el fuselaje. Se barre en un ángulo de 37 grados en un cuarto de cuerda con una relación de espesor a cuerda del 10%. El ala presenta flaps de una sola ranura y alerones accionados hidráulicamente. El plano de cola se acciona eléctricamente y tenía elevadores hidráulicos y reversibles equipados con un sistema de sensación artificial, así como frenos de aire accionados hidráulicamente y un paracaídas drogue ubicado en la base del timón para una rápida desaceleración. Con el fin de llevar a cabo operaciones fácilmente desde pistas de aterrizaje austeras, Fiat desarrolló un equipo de apoyo en tierra especialmente diseñado para un servicio fácil y rápido de la aeronave. El equipo necesario para inspeccionar, mantener, reabastecer y reparar el G91 fue diseñado para poseer un peso y tamaño mínimos para facilitar el transporte. Fiat también completó un estudio para agregar ganchos a la aeronave con el propósito de compatibilidad con el equipo de detención y la catapulta de la aeronave para aumentar aún más el rendimiento de campo corto. Una serie de aeronaves de producción en servicio de la Luftwaffe fueron equipadas como tales. El 20 de febrero de 1958, el primer G91 de preproducción realizó su primer vuelo. En agosto de 1958, el 103 Grupo de la Quinta Aerobrigata, llamado Caxia Tatizzi Leggeri, Lead Tactical Fighter Group, se formó con el propósito de realizar una evaluación operativa de la aeronave, inicialmente con base en la base de la Fuerza Aérea Pratica di Mare. En 1959 el 103 se transfirió al aeropuerto de Frosinone para probar las austeras capacidades de base del G91, incluido el funcionamiento desde varios tipos de terreno. La unidad también realizó ejercicios en las cercanías de Venecia como en Maniago y Campo Formido, en presencia de funcionarios de la OTAN.
Durante esta etapa de las pruebas, los pilotos alemanes también volaron el avión. En 1961, la siguiente unidad operativa que se formó fue el 14 Grupo, Seconda Aerobrigata. Esta unidad cambió su función al apoyo táctico, porque sus grupos eran 14 meses, 103 meses, enviados desde 5A, B, a esta aerobrigada, y 13 meses, solo en reserva. Todos ellos tenían su base en Treviso Sant'Angelo. Durante 1964 los aviones de preproducción de 103 Grupo fueron reemplazados por aviones de combate G91R1, estándar de producción. Por lo tanto, 16 de los aviones de preproducción se convirtieron para el servicio con el equipo acrobático italiano, el Frecce Tricolori. Estas conversiones, que tenían su armamento eliminado y otras modificaciones, como la adición de amortiguadores de cabeceo, lastre y tanques de humo debajo de las alas, fueron designadas como G91 PAM. El PAM G91 acumuló aproximadamente 1.500 horas de vuelo por año y tuvo una eficiencia promedio superior al 90%. A finales de 1964, el primer lote de aviones G91 T1 biplaza, que tenía el fuselaje alargado para acomodar un asiento adicional con fines de entrenamiento, se entregó a la Scuola Volo Basico Avanzato, Escuela de Vuelo de Amendola, para entrenamiento avanzado de aviones. Estos aviones se utilizaron para el entrenamiento adicional de los pilotos que se habían graduado recientemente del entrenador a reacción Aermacchi MB326. En 1995 Italia eliminó y retiró el último G91. En septiembre de 1960 la Luftwaffe recibió sus dos primeros aviones G91R3 fabricados por Fiat. Se entregaron 5 aviones G91R3 iniciales a Airprobustelle 61 para ensayos y las entregas posteriores se asignaron a Aufklärungsgeschwader 53, Grupo de Reconocimiento 53, con sede en Erding, cerca de Múnich, junto con Waffenschule 50, Escuela de Armas 50. El 20 de junio de 1961, el primer G91 construido por Dornier realizó su primer vuelo. El G91R3 equipó 4 Leichte Kampfgeschwader, alas de ataque ligero, recién formadas, que a menudo se utilizan para reemplazar aviones más antiguos como el Republic F-84F Thunderstreak de fabricación estadounidense. En octubre de 1961 Aufklärungsgeschwader 53 se convirtió en la primera unidad operativa G91 en alcanzar el estado activo. A finales de mayo de 1962, esta misma unidad procedió a realizar sus primeros vuelos de entrenamiento operacional. Durante 1962 y 1963 la Luftwaffe llevó a cabo una serie de pruebas para determinar las capacidades del tipo en términos de desempeño climático austero y desfavorable, incluido un despliegue en el extranjero en la provincia de Béchar, Argelia, para probar la versatilidad y operatividad del G91 eficiencia dentro de tales condiciones climáticas. Se encargaron 45 aviones de entrenamiento biplaza G91 T3 Fiat adicionales para la Luftwaffe, los primeros 35 se asignaron a Waffenschule 50 con el resto del pedido dividido entre unidades operativas. A principios de 1961 Waffenschule 50 inició sus primeros cursos de formación para instructores piloto. De estos, 22 aviones fueron construidos por Dornier entre 1971 y 1973. Esta variante se utilizó para entrenar a oficiales de sistemas de armas para el F-4 Phantom. Se tomaron 50 aviones G91R4 de un pedido griego-turco cancelado, pero se consideró que no eran aptos para uso operativo. Alternativamente estos se utilizaron como aviones de entrenamiento y fueron operados únicamente por Waffenschule 50. Cuando se completó el programa de entrenamiento inicial, todos los aviones R4 se retiraron en 1966 y se vendieron 40 fuselajes supervivientes a Portugal. Otros aviones R4 permanecieron en Alemania y fueron transferidos para uso educativo en tierra o para exhibiciones estáticas en presentaciones de reclutamiento. Se ha afirmado que la Luftwaffe tenía la intención de equipar otras 4 alas con el G91R3. Sin embargo, la experiencia operativa inicial con el tipo supuestamente había dejado a la Luftwaffe decepcionada con el rendimiento de la aeronave y por lo tanto, se cortaron los pedidos adicionales previstos para el tipo. Varios Luftwaffe G91 estaban adornados con un emblema de cerdo. Esto se ha interpretado como un comentario sobre el desempeño mediocre de la aeronave. El 1 de enero de 1970 la flota de la Luftwaffe estaba formada por 310 aviones G91R3 y 40 G91T. En 1976, solo 20 de las aeronaves G91R3 se habían perdido a causa de accidentes, una tasa de pérdidas del 6%. A principios de la década de 1980 el G91R3 fue reemplazado en el servicio alemán por el Dassault Dornier Alpha Jet, que operaba en la misma función. Los últimos aviones G91 se retiraron oficialmente en 1982.
A partir de 1961 Portugal se involucró en la lucha contra los movimientos nacionalistas en sus territorios africanos de ultramar y la serie de conflictos se conoció como la Guerra Colonial Portuguesa. Portugal había desplegado un destacamento de F-86 Abres en Guinea Portuguesa en agosto de 1961, antes del estallido de los principales combates, pero se vio obligado a retirar los aviones de combate de regreso a Europa debido a la presión de los Estados Unidos y las Naciones Unidas, quien impuso un embargo de armas. Esto dejó un vacío en la cobertura aérea de las colonias africanas de Portugal, tanto en el papel de apoyo aéreo cercano como en el papel de defensa aérea. En 1965, a medida que aumentaba la escala de los combates, Portugal intentó comprar 100 Sabre Mk6 excedentes de fabricación canadiense de Alemania Occidental, pero en su lugar se le ofrecieron 40 G91R4, que originalmente se habían construido para Grecia y Turquía y que se diferenciaba del resto de los E91 de la Luftwaffe lo suficiente como para crear problemas de mantenimiento a cambio de permitir que Alemania construyera y utilizara una base aérea en Beja en Portugal para entrenamiento. Los E-91 llegaron a Guinea Portuguesa en 1966, equipando a Escuadra 121 Tigres con base en Bissau, y siendo utilizados para reconocimiento y apoyo cercano con cohetes, napalm y bombas contra los rebeldes del PAIC. Cuando el PAIC comenzó a recibir Manpad Strela 2 de fabricación soviética, designación SA-7 Grail de la OTAN, a principios de 1973, estos se convirtieron inmediatamente en una amenaza para la superioridad aérea portuguesa. El 25 de marzo de 1973 y el 28 de marzo, 2 G91 de Portugal fueron derribados por misiles en un plazo de 3 días, y otros 2 se perdieron por fuego terrestre convencional a finales de año. En comparación, solo 2 G91 se perdieron en Guinea entre 1966 y 1973. Un G91 final se perdió por un misil el 31 de enero de 1974, mientras que Strelas también fue responsable de la pérdida de un T6 Texan y 2 Domingo 27 K2. Los G91 se desplegaron en Mozambique a fines de 1968, equipando al Escuadra 502 Jaguares inicialmente en Beira, luego se trasladó a Nacala, con un segundo escuadrón Escuadra 702 Escorpiones, que se formó en septiembre de 1970 en Tete, volando contra las fuerzas del Frelimo. Frelimo también recibió Strelas en 1973, aunque a diferencia de otros lugares, los portugueses en Mozambique no perdieron ningún avión por misiles con apoyo chino, incluso si obligaron a los pilotos portugueses a cambiar sus tácticas. El único G91 destruido en combate en Mozambique fue el número de serie 5429, pilotado por el teniente Emilio Lourenço. Su avión fue destruido y Lourenço muerto por la detonación prematura de sus bombas mientras realizaba un ataque contra posiciones rebeldes el 15 de marzo de 1973. En 1973, con el embargo de armas de las Naciones Unidas contra Portugal, la Fuerza Aérea enfrentó problemas para comprar más aviones de apoyo aéreo cercano. Luego se intentó adquirir más Fiat G91 de Alemania, haciendo que Dornier desmontara el avión y luego los vendiera como piezas de repuesto a Suiza y España. Estos repuestos se venderían posteriormente a Portugal y se ensamblarían localmente con diferentes números de serie. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió ya que el gobierno alemán lo vetó. En abril de 1974 el gobierno portugués cayó en la Revolución de los Claveles, con el nuevo gobierno buscando otorgar la independencia a sus colonias. Portugal retiró su C-91 de Guinea cuando se le concedió la independencia en 1974, y sus fuerzas también abandonaron Mozambique. Uno de los escuadrones G91 se desplegó brevemente en Angola a finales de 1974, para tratar de evitar que los combates entre las fuerzas rivales del Frente de Liberación Nacional de Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, fueran finalmente retirados. De regreso a Portugal en enero de 1975. En 1976 se realizó una segunda compra de 14 G91R3 y 7 de entrenamiento G91T3 en Alemania, a las que siguieron más aviones cuando el G91 se retiró del servicio de la Luftwaffe en 1980. Hasta 1982, lo que arroja un total de 70 R3 y 26 T3, aunque no todos entraron en servicio, muchos de los cuales fueron desglosados por repuestos. Portugal finalmente eliminó el último de sus G91 en 1993. El 6 de septiembre de 1961 se entregó el primer G91R4 a la Fuerza Aérea Helénica para finales de evaluación. La variante G91R4, de la cual 25 aviones estaban destinados a ser entregados tanto a Grecia como a Turquía, empleó el mismo armamento que el G91R1 mientras usaba el equipo de la variante R3. Sin embargo, tanto Grecia como Turquía finalmente no incorporarían ningún G91, sino que estos aviones se pasaron al inventario de Alemania.
Las características principales son: tripulación, piloto. Longitud, 10,3 metros. Envergadura, 8,5 metros. Altura, 4 metros. Área del ala, 16,4 metros cuadrados. Perfil aerodinámico raíz, NACA 65 a 112. Punto y coma consejo, NACA 65 a 111. Peso vacío, 3.100 kilos. Peso bruto, 5.440 kilos. Peso máximo al despegue, 5.500 kilos. Planta motriz, un motor turborreactor Bristol Siddeley Orpheus 803, 22,2 kN de empuje. Velocidad máxima, 1.075 km por hora. Alcance, 1.150 km. Techo de servicio, 13.100 metros. Velocidad de ascenso, 30 metros por segundo. Carga alar, 331 kilos por metro cuadrado. Armamento, 4 ametralladoras Browning M3 de 12,7 mm, o 2 cañones DEFA de 30 mm, solo en la Luftwaffe el G91R3. Puntos fuertes: 4 pilones debajo del ala con una capacidad de 680 kilos para G91R3 y R4 y 500 kilos para G91R1, con provisiones para transportar combinaciones de cohetes, 2 vainas de cohetes Matra, cada una con 19 cohetes SNEP de 68 mm, o 18 cohetes Hispano-Sura R80 de 80 mm. Misiles 4 aire-tierra Nordas 20, o 4 misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder. Bombas, una amplia variedad de municiones aire-tierra, incluidas bombas de hierro no guiadas. Vainas de armas o tanques de caída auxiliares para un alcance extendido.